Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un nuevo encuentro digital que les ofrece la Cerca Televisión. Hoy vamos a profundizar en uno de los sectores más influyentes de Castilla-La Mancha, el sector vitivinícola, y lo vamos a hacer de la mano de una de las denominaciones de origen más importantes de nuestro país, tanto por la calidad como por el prestigio del que gozan sus vinos, la denominación de origen Valdepeñas. Y para ello hoy contamos con la presencia de su presidente, Fernando Prieto. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Y gracias por compartir este tiempo con nosotros. A ustedes por invitarme. Como decía, la denominación de origen Valdepeñas es una de las más importantes de nuestro país. Usted acumula ya una larga trayectoria al frente de la misma y de hecho se le atribuye un gran logro, el paso de ese Consejo Regulador a Asociación Interprofesional. ¿Nos puede explicar qué les llevó a dar ese salto y cuáles son las principales novedades que se introducen? Bueno, fundamentalmente esto viene derivado por la ley del vino de Castilla-La Mancha, en la que nos reconvertimos por la propia ley, como así dice, en interprofesión, aunque podríamos haber sido agrupación de productores, pero bueno, no interesaba ni muchísimo menos, porque queríamos seguir prácticamente con el mismo manejo que teníamos como denominación de origen. Bueno, la verdad es que no es un camino fácil, porque pasamos de ser un ente público puramente a ser un ente privado puramente, ¿no? Es decir, y el concepto de democracia también varía, en el sentido de que ahora los acuerdos tienen que ser por un 75% de cada una de las partes representadas, y la elección de los propios miembros tampoco es directa, sino que te ponen las asociaciones que pertenecen, que en su momento tuvieron que acreditar el poder constituirse para ser asociación interprofesional. Es decir, que no ha sido un camino fácil, pero bueno, al final lo hemos conseguido y ya llevamos funcionando más de un año. Aparte de estos cambios que me comenta en cuanto a democracia y demás, uno de los grandes cambios a los que ha hecho frente el sector del vino es esa reforma de la UCM. ¿Cómo se ha adaptado la denominación a este nuevo escenario? Bueno, ahí hay dos vertientes, es decir, desde las denominaciones de origen y de nuestra denominación concreta no se vio excesivamente buena el cambio de la OCM, es decir, trajo algunas cuestiones en las que no estábamos muy de acuerdo. Bueno, cambia la filosofía, cambia el concepto, se dan ayudas a una parte en la que no apostó por calidad sino por producción, es decir, una serie de circunstancias cuanto menos complicadas. Es de decir que la parte buena es la de promoción, sobre todo a países terceros, en la que yo creo que todas las industrias vitivinícolas y las denominaciones de origen pues sí aprovechamos ese tirón, ¿no? Y ahí estamos metidos en ese proyecto, ¿no? De hecho, nosotros como interprofesión hemos tratado de profesionalizarnos lo máximo posible. De hecho, tenemos una persona trabajando solamente para esto, ¿no? Para imagen y para promoción. Es un paso que cuanto menos la OCM sí no lo ha recogido. Aunque sí echamos en falta de que la OCM debería de haber permitido hacer campaña de promoción en nuestro país y en el interior, es decir, en Europa. No entendemos por qué podemos promocionar en países terceros, incluso en el centro de Europa, Suiza, por poner un ejemplo, y no podemos hacerlo en España o en Francia o en Alemania, ¿no? De hecho, es de decir que conjuntamente con la Federación Española del Vino, todas las denominaciones de origen españolas, hicimos un estudio y además presentamos un proyecto para poder hacer una campaña interna con la participación de Italia y Francia y poner a todo el sector de acuerdo, y nos lo han tirado para atrás en Bruselas, ¿no? La verdad es que bueno, pues es una situación que no llegamos a entender y que de hecho yo creo que todos los Estados miembros y todas las organizaciones sí reclamamos de que se vuelva a retomar cuanto menos esa situación. Creemos que con eso no se va a fomentar el alcoholismo ni muchísimo menos, porque nosotros somos los primeros que decimos que el consumo tiene que ser siempre con moderación. Somos los primeros que lo reclamamos y que lo vamos diciendo, y de hecho yo creo que todos cada vez lo potenciamos más. También una de las medidas que contemplaba dicha OCM es ese arranque de viñedo, y la superficie de la denominación ha pasado de unas 28.000 hectáreas a unas 25.000, si no me equivoco. ¿Cómo ven esa medida? También fuimos una denominación un poco atípica, ¿no? Fuimos, yo creo que la única denominación que en principio sí dijimos al arranque, fuimos los que pedimos abiertamente, luego muchas se sumaron al tema. No, y creemos que para ajustar sobre todo la producción a lo que vendemos hay varios factores. O limitar la producción, lo cual va contra natura, es decir, entendemos que con las nuevas técnicas no se puede limitar en exceso la producción, sino que hay que tener una producción óptima para poder vivir de la agricultura, lo mismo que el industrial del vino que envasa. O apartar a mucha gente que, bueno, pues que en un momento determinado o no le interesa o no le es rentable, y había una opción más, es decir, se miraba como una opción tanto social como una opción de retirada de producción.
Creemos que se podría haber arrancado incluso más, lo que pasa que bueno, ha habido ciertos problemas o no se ha llegado a cumplir todo lo que pedía la OCM, pero creemos que ha sido una medida buena, positiva en definitiva para la zona de producción. ¿Que contribuye a una profesionalización del sector? Evidentemente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ahora con la reestructuración, pues bueno, pues vamos a cambiar un poco el sentido del sistema, ¿no? Se van a subir bastantes hectáreas, todavía como no ha terminado no tenemos el balance, se van a subir a espalderas, sobre todo, bueno, pues para tratar de mecanizar y de abaratar costes, sobre todo en producción. Usted ha comentado en alguna ocasión que la OCM supone un gran cambio, pero que también lo son esos objetivos que se enmarcan dentro de la política agraria común de cara a 2013. ¿Cómo va a variar el escenario nuevamente? Puede variar mucho y de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? De hecho, ahora se está haciendo, pero el año que viene se pasa un informe de conforme ha ido la aplicación de la OCM, pero creemos que hay dos cuestiones importantes que pueden hacer variar lo que va a ser el viñedo en toda España y en toda Europa, en definitiva, ¿no? Fundamentalmente va a ser la liberalización de plantaciones. Hay que tener en cuenta de que si en el 2013, con prórroga al 2015 o al 2018, en el mejor de los casos, se queda libre la plantación, podrían tener varias consecuencias. Una de ellas, la gente que ha pagado por derechos, bueno, pues ha sido un capital que ha perdido, porque en definitiva ya no valdría, puesto que podría poner cualquiera, y podría tener dos cuestiones aún más gravosas. Una de ellas es la deslocalización de viñedos, es decir, se podrían traspasar de unas zonas a otras, es decir, entendemos que los secanos se variarían a los regadíos de una manera muy importante por subir el potencial productivo, y de otras que también podría caer y podría surgir es de las zonas de más prestigio o más cara de viñedos, haber una inundación de viñedos alrededor. Teniendo en cuenta que cualquier viñedo dentro de la superficie, porque España sus denominaciones de origen están constituidas por territorio, no por parcelas, cualquier zona que cumpliese las condiciones del pliego de su propia denominación, no les quedaría más remedio que aceptarla, y se traería un problema posiblemente de superproducción en esa denominación, y de lo que ella es rentable podría pasar a no ser rentable o a tener una caída de precios y de productividad cuanto menos importante. Es decir, en este sentido creo que hay que ser tremendamente sensatos, y creo que el Estado español y la comunidad autónoma, aunque creo que ya han cambiado el sentido, la comunidad autónoma, de hecho, este fin de semana se ha hecho en Toledo las reuniones de las regiones vitivinícolas, y ha dicho que está de acuerdo en que no haya liberalización de plantaciones, y eso cuanto menos, bueno, pues se le meterá un poquito más de presión al Ministerio, que en definitiva es quien lleva esta negociación, y trataremos de que el Ministerio también se oponga, ¿no? Porque podemos tener un problema importante. De hecho, el balance que se tiene, por poner un ejemplo, aunque se extrapola fuera de nuestra comunidad autónoma, por poner un ejemplo que a mucha gente, bueno, pues les va a dar grima el oírlo, Rioja, de 60.000 hectáreas, si hubiese deslocalización, si hubiese liberalización, hacen un balance de que podría irse a 200.000 hectáreas. Es decir, lo cual sería preocupante. Y más aún cuando hemos tenido 3 años de arranque definitivo de viñedo para bajar producción, pues imagínate lo que podríamos llegar, ¿no?, a producir más. Son tendencias que no se llegan a entender fácilmente por qué se hacen y por qué se adoptan. Claro, temen por tanto la llegada de ese horizonte 2013 que no está tan lejos. Está a la vuelta de la esquina, porque esto va muy deprisa. Y efectivamente lo tememos. De hecho, no paramos de hacer, bueno, pues a nivel europeo, pues cuanto menos acciones para que se paralice. El otro día en el Senado francés hubo unas intervenciones de España, de Italia, de Francia, de Hungría, de Alemania, bueno, pues en la Francia, misma línea. En la misma línea, puesto que ellos han encabezado, el propio presidente Sarkozy y Angela Merkel, pues han dicho que no, es decir, para tratar de convencer por lo menos los países más productores de que esto no ocurra, ¿no? Y yo creo que, bueno, vamos a ver si somos capaces de que esto sea así. La producción de uva de la denominación de origen Valdepeñas ha caído un 20% en 2010, si no me equivoco. ¿Qué razones creen que pueden estar detrás de este descenso? Bueno, la producción fundamentalmente es porque nosotros generalmente calificamos las necesidades. Es decir, no es que no haya habido en la cepa, en el viñedo, menos uva, sino que calificamos las necesidades. Tratamos de ajustar las necesidades de denominación de uva, de denominación de origen, a lo que se venden, con el fin de que no haya muchos desfases. Y esto se ha producido fundamentalmente en condiciones de uva blanca. En cuanto a uva tinta, estamos prácticamente lo mismo que el año pasado, y posiblemente tengamos algún crecimiento, ¿no? Y este año es posible que haya alguno más.
Los productores de uva de la denominación es un tema un poco comprometido, pero vamos a hablar de ello. Amenazaron con abandonar la interprofesional si no conseguían, repito sus palabras, un precio justo que les permitiese vivir con dignidad. ¿Cómo se resolvió finalmente este tema y en base a qué criterios se establece el precio de la uva? Bueno, vamos a ver, son dos cuestiones que hay que dejar de matizadas, muy claras y muy concretas, y sobre todo ser muy cuidadosos en lo que se dice. Y voy a tratar de explicarme. Ni la interprofesión, ni las organizaciones agrarias, ni las organizaciones de bodegueros pueden fijar precio de uva. Eso hay que dejarlo tremendamente claro. Es decir, la ley de competencia, tanto nacional como europea, prohíbe fijar precios. Hay que dejarlo a la libre competencia. Es decir, desde el seno de la denominación de origen no se puede hacer, ni lo hemos hecho. Lo que se pretende, evidentemente, cualquiera que produce o trabaja es tener cuanto menos su coste de producción cubierto. Eso sería lógico y creo que por todos sería deseable. Pero vuelvo a decir, no lo fijamos. Lo que sí pide la parte agrícola es que haya un contrato tipo, en el que bueno, pues se vean necesidades, condiciones, es decir, bueno, pues cuándo se empieza vendimia, qué gradación, qué características de uva, es decir, en definitiva, eso es lo que fija el contrato tipo, que no fijación de precio. Es decir, quiero matizarlo porque es realmente necesario dejarlo así, para que no haya luego ni malos entendidos ni gente que piense de que nos juntamos para fijar precio. Hay que dejarlo libre y de hecho así se tiene, ¿no? Llevamos unos años de que cada bodega pone su tablilla y así aplica. Aunque, ahora bien, siempre estamos tratando de hacer lo que bien le he comentado, un contrato tipo que yo creo que sí que sería lo deseable. Como por ejemplo ha salido publicado hace poco tiempo pues el de Rioja, ¿no? Y ya Rías Baixas tiene otro, ¿no? Es decir, pues en esa línea creo que vamos a trabajar y vamos a luchar para calmar todas las partes y para ver de que podemos funcionar dentro de una zona de producción. Como me comentaba hace un momentín, varias asociaciones agrarias denunciaron en su día un posible pacto de las bodegas acogidas a la denominación para marcar el precio de la uva. El asunto saltó a la Comisión Nacional de la Competencia, ha estudiado el tema y recientemente se ha abierto un expediente sancionador. Como presidente de la denominación, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, es un tema que la apertura de un expediente no significa nada. No significa nada, está simplemente claro. Un expediente, ¿no? Pues vamos a ver cómo surgen las situaciones y cómo van esa vía, ¿no? Bueno, pues vuelvo a reiterar, desde el seno del propio Consejo antes y a la interprofesión nunca hemos fijado precio, porque además antes como Consejo no se podía hacer y ahora como interprofesión tampoco se habla, ¿no? Y las organizaciones tampoco, o por lo menos así a mí no me consta, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar que la comisión trabaje y que decida y ya veremos, ¿no? Se puede decir que está tranquilo. Sí, plenamente tranquilo. Vamos a dejar a un lado la polémica porque no vamos a menospreciar la calidad que tienen los vinos Valdepeñas. ¿Qué matices diferencian un Valdepeñas de otros caldos castellano-manchegos? Bueno, fundamentalmente yo creo que como todo, ¿no? Si pensamos que las técnicas de elaboración, las variedades, prácticamente en todos los sitios son las mismas, la diferencia que difiere un tipo de vino con respecto a otro, fundamentalmente te lo va a determinar el suelo y el clima, ¿no? Y nosotros, por eso somos una denominación, tenemos un suelo, bueno, pues con unas características muy determinadas y un clima muy determinado. Eso en definitiva pues te va a dar una diferenciación, ¿no? Es decir, siendo consecuente con las variedades que tenemos prácticamente en España, ¿no? Pues las nuestras son fundamentalmente Tempranillo, Cencibel y Airén, ¿no? Aunque evidentemente vamos evolucionando a variedades afrancesadas, aunque yo personalmente tampoco las veo muy para allá, ¿no? Porque ya están los franceses para hacerlo, aunque las tenemos y bueno, en algunos casos pues, son muy compatibles y mejoran, pero fundamentalmente yo creo que el Tempranillo es lo que tenemos nosotros. Y voy a reiterar, la diferenciación fundamentalmente te lo da el clima y el suelo. ¿Qué le diría a un consumidor para que realmente disfrutase bebiendo un Valdepeñas? Yo creo que lo mejor que se le puede decir a un consumidor para saber si lo que está bebiendo es bueno y le gusta es una cosa muy sencilla, porque quien me ponga yo a hablar de matices o de colores y demás, mucha gente no lo va a entender, pero lo que voy a decir sí lo va a comprender con mucha sencillez. Los vinos buenos son los que después de beberte una copa te invita a seguir bebiendo. Que no se fijen en nada más, ni en precio, ni en otras muchas más cosas que van en torno. Si te invita a beberte una segunda copa, es que el vino es realmente bueno, porque evidentemente su paladar con el mío puede ser muy diferente, ¿no? Y bueno, el gran secreto de los vinos es que tanto a tu paladar como al mío no sea agradable. Y yo creo que desde nuestra denominación de origen eso sí lo conseguimos.
Ahora se está haciendo un especial énfasis en la comercialización de los vinos y parece que en este sentido las cooperativas están haciendo una enorme labor al respecto. Sin embargo, se enfrentan también a una nueva ley de cooperativas. ¿Cree que va a cambiar mucho la gestión tradicional que venían haciendo? Yo creo que al mundo cooperativo lo que le hace falta es agresividad. Y si la nueva ley eso lo trae, miel sobre hojuelas, ¿no? En definitiva, yo creo que tienen que ser muy ágiles a la hora de tomar decisiones como cualquier otra empresa en particular, ¿no? Si eso no lo hacen así, evidentemente el mercado va muy rápido y pueden retrasar por ciertas operaciones. Y yo creo que en eso tienen que agilizarlo lo máximo posible. Y si los nuevos cambios de leyes y de legislatura eso lo traen consigo, creo que será un acierto. Si no se avanza en eso, creo que es un error, sinceramente. Yo creo que para estar en el mundo comercial tienes que tomar como los agentes de bolsa la decisión prácticamente casi a golpe de teléfono. No puedes retrasarla porque si no puedes perder una operación. Y perder una operación puede ser en un momento determinado el continuar una empresa o no. ¿Y por dónde cree que va a tirar el sector en ese sentido? Yo creo que va a tratar de agilizar lo máximo posible, ¿no? Yo creo que las cooperativas, como el resto de empresas, tienen que profesionalizarse al máximo, ¿no? Y creo que tienen que ser muy agresivas. Si eso no lo hacemos, perderemos el tren de la venta. Creo que tenemos que cambiar el sentido de ser granelistas a ser embotelladores, para que el valor añadido en definitiva se quede. El granel además no te fija fidelidad en el comprador, sino que bueno, pues va vía precio, y sin embargo los embotellados sí que tú, una vez que entras, pues te va fijando más o menos el comprador, aunque evidentemente importa el precio, pero fija mucho más la compra que el granel. Y yo creo que ese es el cambio que se tiene que producir en esta comunidad autónoma. Usted ha mencionado en alguna ocasión que el gran reto pendiente que tenemos todos por delante es la promoción de los vinos y llegar a países terceros. ¿Qué acciones está emprendiendo en concreto la denominación de origen Valdepeñas? Bueno, pues nosotros vamos a hacer una apuesta importante en México, en Canadá. En Japón la teníamos prevista, pero bueno, por las circunstancias nos ha hecho variar. Es decir, de lo que comentaba antes de los fondos de la Unión Europea, vamos a tener ese reto, ¿no? Y Rusia, ¿no? Y luego haremos algo en Asia-Pacífico. Cuando digo Asia-Pacífico es la costa, porque meternos muy en el interior es tremendamente complicado. Yo creo que ahí tenemos que hacer un gran reto y un gran esfuerzo. Estados Unidos se prevé que es uno de los países que va a crecer más el consumo y que más, se va a poder vender, pero también va a ser el foco de todos los vinos del mundo allí, ¿no? México es un país con mucho potencial, Canadá también, ¿no? Es decir, yo creo que nos tenemos que salir un poquito, aunque hay que tener en cuenta un dato curioso. El 70% del consumo del vino mundial se hace en Europa, es decir, tampoco podemos menospreciar seguir trabajando dentro del seno de la propia Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, de lo que es el continente. Porque, el 70% es muchísimo vino el que todavía se consume. Y variar esa curva de consumo va a costar tiempo y sobre todo mucho esfuerzo económico, porque no hay que dejar de obviar que aunque tenemos ayudas de la Unión Europea, tanto las denominaciones como los empresarios como los bodegueros tienen que poner el 50% de esa campaña, ¿eh? Es decir, que el esfuerzo cuanto menos es muy importante económico. Y de cara a esas acciones que me comentaba, en concreto, ¿qué tipo de acciones se desarrollan, ¿no? De cara a la promoción? Hay múltiples, ¿no? Es decir, vamos a asistir a ferias, vamos a hacer presentaciones, vamos a tener contactos con cadenas, grandes cadenas de alimentación, es decir, abrir un poquito todo tipo de posibilidades. Evidentemente con prensa especializada, es decir, prácticamente casi todo el sector de lo que puede haber. Y también queremos tener una presentación con importadores, ¿no? Presentar lo que es nuestro producto a los importadores, que en definitiva son los que luego van a comprar. Es decir, un abanico importante de acciones. Lo que pasa es que vuelvo a reiterar, muy costosas y no se ve el fruto de un año para otro, algo se va viendo, ¿no? Pero es una cuestión a más largo plazo. Desde el punto de vista comercial y de marketing, ¿cree que está bien enfocado la venta de los vinos españoles de cara al exterior? ¿Lo sabemos vender bien? Depende de los mercados. Es decir, hay mercados donde creo que sí lo tenemos muy conseguido y seguimos vendiéndolo bien. Yo creo que en Europa lo estamos haciendo realmente bien. Ahora bien, la adaptación a otro resto de países, bueno, pues hay que ver un poco la idiosincrasia del consumidor. Es decir, el etiquetado, por poner un ejemplo, que se vende en Alemania no vale para el etiquetado, siendo el mismo vino que vale para Estados Unidos. Ni el mismo enfoque, ¿no? Es decir, yo creo que en ese tipo de cosas es en el que tenemos que ir adaptando, ¿no? Tampoco la compra es lo mismo, ¿no? Ni tampoco las acciones son las mismas. Creo que cada país requiere una circunstancia distinta. Y sobre todo hay sitios al Nuevo Mundo donde tenemos que ir por encima
y sobre todo con la bandera de vinos de España. Creo que España vende, y en muchos sitios, aunque seamos denominaciones, tenemos que tirar de vinos de España, que ya lo tenemos, ¿no? No vinos de la tierra de España, que eso ya se denunció y se perdió, sí, pero sí bajo la bandera de que somos vinos españoles, ¿no? Yo creo que ese tipo de cuestiones hay que hacerlas y bien focalizadas, porque si no, creo que nos podemos ir perdiendo, ¿no? Muchas pequeñas cositas, en definitiva, en sitios donde no saben situar dónde está España, pues imagínate si vendemos una cosa pequeñita, ¿no? ¿Cree que se ha hecho bien hasta ahora toda esa labor de promoción, comercialización y de llevar los vinos castellano-manchegos, en este caso, a todos los escaparates del mundo? Bueno, yo no soy experto en el tema, ¿no? Pero vuelvo, yo creo que... Como presidente. Creo que primero hay que saber situar la zona. Una vez que sitúa la zona, efectivamente, llevar posición con un nombre genérico, pero siempre el respaldo de las empresas que van a vender y de las zonas que lo protegen. Es decir, Castilla-La Mancha como tal, evidentemente es bueno y debería de ir bajo el paraguas de España. Luego creo que deberíamos de llevar el paraguas de las denominaciones de Castilla-La Mancha, las 9 que estamos, y luego evidentemente el respaldo de las empresas que son las que van a vender. Si eso no lo conseguimos pasito a pasito, creo que nos estaremos equivocando, que estaremos haciendo una inversión cuanto menos, bueno, pues poco fructífera. Hay que tener en cuenta que quien vende, en definitiva, al final, son las propias bodegas, aunque vaya con protección, vuelvo a reiterar, de los pasos anteriores. Pero si la bodega no te respalda, será un esfuerzo baldío. ¿Qué puntuación le daría Fernando Prieto a la tarea de la Administración en el apoyo al sector vitivinícola? Es una pregunta tremendamente difícil. ¿Cree que ha sido el adecuado? ¿Se ha olvidado? Vamos a ver, creo que son focos distintos. A nivel nacional, creo que lo que nos ha faltado es un rumbo claro. Creo que nos ha faltado un rumbo claro. Luego en España tenemos 17 leyes del vino distintas, unas con respecto a otras. Y puedo poner un ejemplo. Las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha no se parecen en nada a las denominaciones de origen de Castilla y León. Es decir, y somos en definitiva el mismo paraguas de protección. Creo que eso no es bueno, sinceramente. Creo que no es bueno. Creo que en ese sentido deberíamos de ser todas iguales y participar igual. Entonces, por eso quiero decir que habría que fijar un poquito el rumbo más claro de lo que queremos en cada momento, ¿no? Y luego, sobre todo, pienso que se debe de hacer un esfuerzo importante a la hora de escuchar a las propias organizaciones, tanto de industria, bodegueras, como organizaciones agrarias, como a las propias denominaciones de origen, a la hora de fijar el criterio a seguir. Y no se ha hecho del todo, en ese sentido, ¿no? Yo creo que habría que sentarse más para saber qué rumbo tomar y qué rumbo hacer, sobre todo ahora que estamos fijando los pliegos de las denominaciones de origen que se aprobarán en Bruselas para el año que viene. Creo que vamos a tener sorpresas y algunas incluso ni siquiera se van a aprobar. Me da a mí la impresión. ¿Cree que la Administración ha podido olvidar en alguna ocasión el valor que tiene el sector para el desarrollo de Castilla-La Mancha en este caso? Yo creo que ha hecho demasiadas cosas y se podría haber centrado en menos cosas y potenciarlas más. Es decir, voy a poner un ejemplo que el consumidor lo va a entender. En nuestra región tenemos vino de la tierra y vino de denominación de origen. Imaginaos el concepto. Más luego el pago, los pagos. Al final creo que confundimos mucho a la gente. Creo que deberíamos de ajustar más las situaciones. Y si lo que realmente está dejando dinero son, o cuanto menos algo más de valor añadido en los vinos de denominación de origen, hacer una apuesta importante por eso. Hay que entender que nosotros en nuestra comunidad autónoma, ya no hablo como denominación propia, tenemos el 50 y tantos por ciento, casi el 55% del vino español. Evidentemente a lo mejor hay que derivar algo más, no somos como Castilla-León, pues bueno, un ejemplo, o Galicia o Cataluña. Pero creo que habría que tener claro cuál es el foco y cuál es el centro de lo que realmente queremos, porque puede llegar un momento en que entremos en una competencia entre nosotros mismos por el vino. Un ejemplo claro. El vino que sale, y con esto no estoy diciendo que no se venda, quiero dejarlo claro. El vino que sale a granel de Castilla-La Mancha, a cualquier sitio del mundo, ese vino al final se embotella. No va a hacer competencia al vino que embotellamos nosotros. Entonces creo que en ese sentido tendríamos que hacer un esfuerzo, como he dicho antes, de que ese valor añadido saliese de aquí. Porque si nos hace la competencia al propio que estamos embotellando, llegamos a un momento en que, bueno, los esfuerzos que estamos haciendo pueden ser baldíos. De ahí lo que estaba diciendo, que la Administración a lo mejor debería hacer un esfuerzo, pues bueno, en algunos sitios un poquito más fuerte que en otros.
Queda poquito para la celebración de la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, entre los días 10 y 12 de mayo en Ciudad Real. ¿Qué expectativas tiene de la feria y cómo va a participar la denominación en ella? Bueno, nosotros llevamos un stand grande, llevamos además con nosotros 5 bodegas bajo el paraguas nuestros, y vamos a hacer además una presentación del logotipo nuevo, vamos a cambiar la imagen del Consejo. Bueno, y creemos que es un buen sitio, ¿no? FENAVIN ha conseguido ser una buena feria, ¿no? Hay que agradecer el esfuerzo que hace la Diputación, porque la verdad es la que está haciendo el trabajo, la que hace el esfuerzo, y sobre todo por el volumen de importadores que trae, que es importante, ¿no? Y que es, yo creo que necesario. Es una feria de bastante negocio, ¿no? Y sobre todo hacerla en nuestra región, pues aún más, ¿no? Yo creo que nuestros vinos ahí pueden salir más beneficiados con respecto al resto, que no es que los menospreciemos ni muchísimo menos, pero sí que bueno, focalizamos cuanto menos el esfuerzo en los vinos de nuestra comunidad autónoma y más concretamente en nuestra provincia de Ciudad Real, y yo creo que hay que hacerlo así, ¿no? Y yo creo que es una buena feria y un buen escaparate. Y nosotros desde la primera edición estamos y seguiremos estando, y creo que merece la pena ese esfuerzo en esa feria. Yo creo que va a llegar a ser, si no ya quizá la mejor feria de vinos a nivel nacional. De cara, bueno, usted ha asegurado en numerosas ocasiones que beber una copa de vino al día salvaría al sector. ¿Cree que se están perdiendo las buenas costumbres? ¿Estamos olvidando la importancia del vino, de una buena copa de vino para la salud? No lo creo que se está perdiendo, se ha perdido, que es más grave. Porque fundamentalmente lo que no tenemos es esa imagen de poner una botella de vino a la hora de comer en las mesas, ¿no? Se pone otra botella de otras bebidas que no lo quiero ni nombrar. Y bueno, parece que, pues, en fin, no lo sé cómo va en el estómago el tema, ¿no? El vino sí que te realza la comida, y sobre todo teniendo en cuenta de que es patrimonio inmaterial de la humanidad, porque el vino es parte de la dieta mediterránea, que no aprovechemos esas circunstancias. Una simple copa de vino, evidentemente, supone 65 botellas de vino al año. Una simple copa. Imaginaos con lo que conseguiríamos eso. Estamos en 18, teniendo en cuenta los extranjeros que vienen y que beben, ¿no? O sea, el españolito de a pie, pues estaríamos en unos cálculos ridículos, ridículos. Y eso pues parece ayudaría. Mentira. Parece mentira, efectivamente. Y nuestra comunidad autónoma siendo el 55% de la producción nacional, por debajo de eso incluso, ¿no? Por eso hay que potenciar el consumo. Y vuelvo a reiterar, una simple copa, que no estamos diciendo una botella, ni muchísimo menos, una simple copa, lo que nos haría, y lo que nos haría de cambiar. Bueno, pues la cuestión es que habría que quizá promocionar eso, ¿no? Somos dieta mediterránea, es parte de la dieta, lo mismo que una cucharadita de aceite, y entiendo que podría ser una gran parte de salida para el sector vitivinícola español y el europeo, ¿eh? Europa tiene capacidad de consumir 165 millones de hectolitros. Si producimos más y no lo vendemos aquí, traeremos un caos, que en definitiva es lo que estamos trayendo, si no somos capaces de ajustar la producción a lo que vendemos. Fernando, ha sido un placer, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos y por dedicarnos estos minutos. Gracias a ustedes, y la verdad es que encantado de estar con vosotros. Gracias también a ustedes por seguirnos, y ya lo saben, nos vemos próximamente de la mano de la Cerca Televisión. Un saludo y hasta pronto.